Pues soy un poco nervioso. Bueno, le doy gracias al Señor primeramente porque, hombre, miro a mi hermano Juan Carlos aquí y eso para mí es algo precioso que hace el Señor, porque aunque decimos que el Señor no está orando, sí está orando, nuestras oraciones llegan y toca esos corazones. Y creo que mi hermano es una de las personas que oramos siempre, bueno, y por todos también. Y bueno, ha sido de mucha bendición realmente. Para mí siempre es un honor compartir la palabra del Señor con ustedes, hermanos. Me llena mucho de alegría que nos reunamos aquí y que alabemos al Señor con un corazón lleno de alegría, de gozo. Aunque estemos pasando muchas veces por dificultades, porque es inevitable no pasar por cosas, pero siempre hay que darnos fuerza, hay que brincar si es posible y alegrar nuestra alma. Lo que le decía a mi tía, hay veces que tenemos que alegrarnos nosotros solos y dar gracias y gracias y gracias porque entonces si decimos, ay, es que me siento así, pues, hombre, vamos a entristecer el alma y eso no quiere Dios para nosotros. Él nos ha dado la libertad y nos ha dado el gozo, entonces apropiémonos de eso, hombre. Yo estos últimos días he estado meditando mucho y el Señor hace poco me dio un sueño de que bajaba una cuerda normal del cielo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿qué significa esa cuerda? O sea, no le hallo no sé qué es. Y como que venían ángeles y ellos me hacían tomarme de la cuerda. Pero me dijo, hijo, lo que quiero es que nunca te sueltes. Nunca te sueltes. Y mandaba ángeles. Y Él va a mandar ángeles para que nos sujetemos de esa cuerda. ¿Y la cuerda qué significa? Pues soy yo, que bajé como hombre para entenderte los problemas que tú estás pasando, las dificultades que tú pasas. Y decía yo, bueno, Señor, digo, pues gracias, porque creo que me había dado cuenta, pero no tanto. Y el Señor me llevaba a predicar de esto. Y digo yo, qué bonito, gracias por hablarme. Pero luego tuve otro sueño que miraba que bajaba otra cuerda, pero que ya no era la cuerda normal, sino que era una cuerda de luz, una cuerda como un rayo, o sea, que no podía ni verla, no me podía sujetar. Y yo decía, ¿por qué no me agarré? ¿Por qué me quedé? No, es que no podía ni verla ni sujetarme de ella, porque nuestro Señor Jesucristo vino como hombre, pero también tenemos de que saber de que Él es poderoso y glorioso. Ahora es un rayo, es un poder que no lo vamos a poder ver con estos, o sea, en este cuerpo. Y entonces tuve la oportunidad anoté algunas cosas porque claro, se me olvidan, no es que no se me olvidan las cosas. Y tuve la oportunidad una vez de orar por una señora en el hospital, cuando mi hermana Mari y me traía el Señor eso al pensamiento. Sabemos que a los hospitales entran muchas personas de distintas enfermedades, cosas así. Y saben, es muy lamentable. Pero yo con esta señora me puse como a compartir un poco las cosas y ella tenía como un rosario en la mano siempre. Creo que Mari se acuerda de ella. Y decía yo, bueno, pues nada, compartimos las cosas y les digo que es lamentable porque esta señora que oré era alguien que estaba muy enferma, o sea, a punto de morir, pero aferrándose a ese rosario, orando a María. Y si digo que es lamentable es porque no hay esperanza y no hay salvación ahí. Pero pues me puse a pensar, Señor, ¿por qué? Porque es que muchas personas oran a María. ¿Por qué se aferran a esos rosarios? Y decía yo, y el Señor me traía a mi mente, y muchas veces es nuestro orgullo. Es nuestro orgullo y nuestra ignorancia también. Que se crea un Dios, que nos creamos un Dios en nuestra mente que no es conforme a su revelación. Yo
yo no llevo mucho tiempo, pero cuando leo la Biblia y veo que hay mucha idolatría y muchas cosas así, digo, o sea, yo hablo con distintas personas y comparto el Evangelio con muchas personas y cuando escucho aquellas cosas, digo yo, ha ido personas que les he preguntado en la religión, bueno, en la católica, que si ellos leen la Biblia, y la mayoría de las personas me dice que no, o sea, no leo la Biblia. Y empiezo a hablarle, pero ¿cómo me está contando esto? El otro día una señora me dijo que hasta que dejara de hablar, porque tenía miedo, tenía temor. Yo decía, sí, es verdad. Muchas veces nos creamos un Dios a nuestra imagen, en nuestra mente, que no es nada que ver con el Dios que sabemos que es Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios. Jesucristo es el que nos enseña todo. Yo decía, gracias Señor porque me ha mostrado estas cosas. Y eso es fácil de mirar o pensar. Si pensamos, por ejemplo, en todas las pinturas católicas de nuestro Señor Jesucristo, Cristo aparentemente tenía como una areola, algo aquí en la cabeza, no sé qué, y una luz que resplandecía, ¿no? Que resplandece en su cara. Y yo decía, y tuve la oportunidad también de hablar con otro señor que le compartía el Evangelio. Bueno, no le compartí nada, perdón hermano. Yo entré a un trabajo nuevo y había un poco de santitos así. Y yo decía, ¿y esto qué? Y entonces le pregunté que qué iba a hacer con eso y me dice, bueno, si quieres, te los puedo dejar ahí para que tú pidas o algo. Entonces le digo, bueno, si usted no se los lleva, yo los voy a tirar. Porque a mí me parece que mi Señor Jesucristo no está ahí. No está ahí, le digo. El Señor Jesucristo no está ahí. Y usted miraba que un poco, pero un montón. Tenía San Pedro y todo eso. Entonces, ay Señor, y le dije, bueno, lléveselo, no sé, porque yo la verdad lo voy a tirar, porque Cristo está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo, le digo. Él está vivo. Bueno, así compartimos un poco de eso. Pero digo que es lamentable también, y notándolo, y como persona, porque el Señor a mí me lo ha advertido esta vez, o sea, es como que me dice, cuidadito Carlitos, cuidadito, te vas a soltar, no te vayas a soltar. Mientras nosotros no dejemos de pedirle a nuestro Señor Jesucristo, o sea, Él está ahí para cuidarnos y protegernos. Pero digo que es lamentable porque nosotros también cometemos ese error, como la gente de la Iglesia Católica. Hay muchos dentro de la Iglesia que caemos en el mismo error de idolatría. Por ejemplo, el otro día hablábamos eso ahí de Ana en el grupo. Por ejemplo, si estamos pasando por una tentación muy grande, estamos pasando por una tentación que no podemos y que decimos, y viene un hermano y nos dice, Él te entiende, el Señor te entiende. Bueno, entonces nosotros también respondemos, sí, yo sé que el Señor me entiende, yo sé que el Señor me entiende, pero Carlos, Él es Dios, Él es Dios, Él nunca pudo haber sido tentado como yo. Y si pensamos de esa manera, caemos en el mismo error, porque el Señor Jesucristo se hizo hombre para entendernos. Cuando pasamos tentaciones o diferentes cosas que se pasan en esta vida, Él nos entiende porque por eso se hizo hombre. Es el único. Y claro, los católicos dicen, bueno, la Virgen sí entiende porque ella fue humano. Ella fue realmente humano. Pero Jesucristo, ¿qué? Cuando el Señor me hablaba de esa cuerda que bajaba del cielo, ¿qué es, Señor? Yo fui hombre, Carlos. Yo entiendo a cada persona que pasa dificultades. Yo te entiendo a ti. Cuando estás pasando por tentaciones, lo que sea, no tienes excusa. Y me sentenciaba, cuidado, hijo, cuidado.
Ten cuidado de lo que tú te estás alimentando o lo que estás haciendo o a lo que le estás poniendo atención. Julián hablaba el otro día de las cosas que tenemos muchas veces en el corazón. Pero creemos que Jesucristo no nos entiende. Sí, nos entiende, porque Él se hizo hombre. ¿En qué cabeza cabe que María podría entenderme a mí? Jesucristo me entiende y también Él puede ayudarme, porque Él es glorioso. Nunca olvidemos que Él es el eterno Hijo de Dios. No lo debemos olvidar de ninguna manera. Ayer estuve hablando también con un musulmán. Y yo le decía, mira, lo único que yo no estoy de acuerdo contigo, y tú lo sabes, es que tú haces a un lado la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no tienes por qué quitarlo de su deidad. Él es Dios, le digo, es el eterno Hijo de Dios. Pero es que, Carlos, ¿cómo te vas a poner a pensar tú que Él va a tener hijo? Él es el eterno Hijo de Dios. No te lo digo, le digo, porque alguien me lo ha contado, sino porque yo lo he experimentado en mi corazón, le digo. Yo he visto cosas que yo digo en el nombre de Jesucristo, que hay personas que son sanadas, le digo. Y yo voy a estar orando por ti para que no hagas a un lado al Señor, al Hijo de Dios. Y entonces él me decía, bueno, pues, ora, voy a esperar que el Señor le dé un sueño. También los que quitan la deidad de Cristo son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, no sé si te acuerdas la vez pasada que, bueno, andaba con mi hermano Eduardo y le decimos a una mujer que si nos permitía orar por ella. Y entonces ella nos preguntó, ¿pero qué? ¿Qué? Yo soy testigo. Bueno, nosotros, le digo, más que todo llevamos el Evangelio, le decimos los dos con Eduardo. Hablamos en el nombre de Jesús y la gente es sanada. Y ella dijo, esas son palabras mayores, esas son palabras mayores. Y decía yo, pues bueno, y ya pues ella se fue, no hubo ni que nosotros nos fuéramos. Entonces, hay palabras de fuerte exhortación a las personas que niegan la deidad de Cristo, pero también hay palabras en la Biblia que de fuerte exhortación para las personas que niegan la humanidad de Cristo. Vamos a ir a segunda de Juan, capítulo 7. Versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7. Si lo tienen, bueno, lo voy a leer. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene al Padre tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Hay palabras muy fuertes para las personas que niegan la humanidad de Cristo. Y yo decía, Señor, ¿pero qué quieres que hable de tu humanidad? Y el Señor me llevaba este versículo y decía yo, bueno, Señor, pues será lo que usted me diga, porque yo es que no sé ni qué decir. Entonces hay personas, Él dice que no participemos en esas cosas. Y hay muchas personas que cuando, por ejemplo, nosotros conocemos al Señor, sabemos que Él es la revelación perfecta de Dios. Entonces cuando hay gente que me habla a mí así, bueno, yo les pongo cuidado, porque la verdad es bueno aprender muchas cosas, porque hubo otro que me dijo que Jesucristo había nacido no sé por dónde, o sea, tienen tantas cosas que yo tengo que bañarme para poder tocar no sé qué. Y digo yo, tantas costumbres que hay, entonces debemos tener cuidado. Y siempre toman al Señor Jesucristo como que es un hombre. Yo le comentaba a este musulmán, pero tú nunca te has puesto a pensar
que ustedes mismos dicen que el que va a venir a esta tierra es el Señor Jesucristo, Él es el que va. Y de hecho Él me decía, Él viene ya, Él viene ya, Él viene ya. Me decía el musulmán que el Señor ya venía. Él es el que... Entonces tú nunca te has puesto a pensar de que es el único hombre que fue levantado al cielo en carne. ¿Nunca te pones tú a pensar en eso? Pues no, me decía. Y entonces, pues, bueno, estuvimos hablando ahí un buen rato y fue ayer, de hecho. Fue... Entonces, bueno, yo lo que quiero hacer con ustedes, hermanos, es que si vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo de acuerdo con su revelación. Y en todas sus perfecciones, en su humanidad, en su deidad, y en sus muchas otras perfecciones como estamos viendo. Veremos dos razones por las que Cristo, quien es Dios, se hizo hombre. Y es para morir nuestra muerte y para vivir nuestra vida. Vino al mundo para morir nuestra muerte y para vivir nuestra vida. Quiero que nos vayamos a Hebreos 2:14. 2:14 al 18. Vamos a ver, 14 al 18. Sí. Hebreos 2:14. El Señor me ha venido hablando mucho en este versículo también y claro, digo, pues nada, Señor, voy a hablar de lo que usted me dice, porque es que yo no quiero hablar palabras mías. Hebreos 2:14 hasta el 18. Y dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de los mismos, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay gente que dice, lo mejor está por venir, pero para mí lo mejor ya vino. Para mí lo mejor ya ha venido a este mundo. Pues voy a orar porque creo que de aquí me va a hablar mucho el Señor. Pues, amado Señor, le doy las gracias, Señor, por tener la oportunidad, Señor, de poder hablar de su humanidad y su deidad, Señor. Yo sé que todo esto que es usted quien me lo ha dado, Señor, no soy yo hablando, es Espíritu Santo. Yo sé que no soy nadie, Señor, soy perfecto, pero yo le pido, Señor, que nos hable, Señor, a todos, y para que así aprendamos, Señor, a ver sus perfecciones, a ver quién es usted, Señor. Ayúdenos, Padre, a continuar y a tener ese temor reverente, Señor, cuando le adoramos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, la primera razón que nos da la humanidad de Cristo es para morir nuestra muerte, Me llama mucho la atención que este texto empieza con esa frasecita que dice, y es el capítulo 2, esa frasecita que dice, así que. Debo recordarles, bueno, si alguien ha leído el libro de Hebreos, va a notar de que el libro de Hebreos es el Señor Jesucristo está por encima de los ángeles, está por encima de Josué, de Aarón, de Moisés, y también creo que por encima del Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo brilla en cada capítulo de este libro. Yo he estado leyendo tanto ese libro y digo,
Bueno, Señor, pues voy a hablar de esto, pero yo no sé. Yo no sé qué usted quiere que yo hable. Entonces dice el versículo, y dice, por cuanto los hijos participan de sangre, él también participó de lo mismo. Los hijos en el contexto somos nosotros, somos los hijos adoptados, los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente Jesucristo es el Hijo natural de Dios. Es alguien que no murió sin pecado alguno. Pero el punto es que si Cristo, el Hijo de Dios, va a auxiliar y ayudar a sus hermanos, o sea, nosotros, que hemos sido adoptados, entonces tiene que hacerse igual a nosotros. Él tiene que hacerse igual a nosotros. Y si va a morir en nuestro lugar como sustituto, tiene que hacerse hombre. Y eso era lo de la cuerda, que les digo que Él vino como hombre a este mundo. Él vino, por eso es que Él nos puede entender. El texto dice que de que los hijos participaron de carne y sangre. Miren, hermanos, el punto es que ustedes y yo somos de carne y sangre. Somos de carne y sangre. Pero el Señor Jesucristo, lo interesante es que Él tuvo que tomar una naturaleza humana, unir esa naturaleza divina a nuestra naturaleza humana. Decía, Señor, bien, digo, pues. Entonces vemos claro que aquí tenía que participar de lo mismo, tenía que hacerse exactamente como nosotros. Pero Carlos, ¿por qué usted está predicando eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Es porque muchas veces no entendemos de que el Señor Jesucristo nos entiende. Él nos entiende porque Él se hizo hombre. Él se hizo hombre para entendernos cuando pasamos por dificultades y por tantas tentaciones. Claro, Él no cometió pecado alguno. Él se hizo hombre, pero Él murió sin pecado. Y es por eso que Él puede ser un sustituto perfecto. Entonces, o sea, nosotros decimos que Dios es justo. Dios es justo. Y Dios demanda un pago por el pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Por eso les digo, muchas veces nosotros decimos, lo mejor está por venir. Pero es que lo mejor ya vino. Lo mejor ya está aquí. Lo mejor ya vino. El Señor Jesucristo ya vino. No, es que nosotros los creyentes no es que no vamos a pasar por cosas. Cada persona tiene sus circunstancias tan difíciles y todo eso. Todos vamos a pasar por esas cosas. Pero aquí el punto es que Jesucristo nos entiende de lo que estamos pasando. Si el Señor Jesucristo hubiese sido un 70 o un 80% humano, pues nos entendería un 80%. Pero claramente nosotros tenemos que ser redimidos a un 100%. Nosotros tenemos que ser redimidos a un 100%. No sé si ustedes entienden más o menos la redención. Si alguien quiere leer, por ejemplo, Efesios 1:5, bueno, me ayudaría porque yo lo que quiero dejar claro es que el Señor nos entiende. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Amén, amén. Hay un dicho que dice que lo que Cristo no asimió, tampoco redimió. O sea, por eso Él tomó toda nuestra naturaleza humana. Y el autor como que hace como que le da mucha importancia, haciendo en otro versículo muy conocido que se encuentra en Hebreos 10:4. Bueno, voy a leerlo, yo creo que es Hebreos 10:4. Antes, no sé,
Si han leído el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento habla de que muchas veces tenían que pagar para el perdón de los pecados. Era como que tenía que llevar un animal y hacer, ofrendarlo y algo así, ¿no? Para que la sangre de ese animal pues cubría los pecados de esa persona. Y aquí dice en este versículo, Hebreos 10:4, que dice, porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quiten los pecados. ¿Por qué es que es imposible que la sangre, y yo estaba pensando, ¿y esto qué? ¿Por qué es que es imposible que la sangre y los toros y los machos cabríos quiten los pecados? O sea, porque es que no somos toros, no somos machos cabríos, no somos toros, no somos machos cabríos. Por eso no puede quitar nuestros pecados. Y me gusta porque aquí el versículo 5 como que le da continuidad, dice, por lo cual, creo que si alguien me lo puede leer en Reina Valera o algo, creo que en Reina Valera dice más claro. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Sí, o sea, tenía que hacer un cuerpo humano. Entonces, yo estaba meditando mucho de eso y digo, bueno, Señor, ¿pero qué? Porque es que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar nuestros pecados. No puede. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre y ofrecerse en sustitución por nosotros para poder librarnos de la muerte. Una muerte humana que tú y yo, hermanos, que nosotros merecemos. Que lo merecemos. Entonces, un cuerpo humano que pudiera morir la muerte humana que tú y yo merecemos. Por eso Cristo debía hacerse hombre para morir nuestra muerte, que era lo que les decía al principio. Él vino a este mundo para morir nuestra muerte. Y yo no entendía, decía, ¿cómo es que Dios nos libró si nos están pasando tantas cosas? O sea, me pasan tantas cosas a mí, le pasan tantas cosas a la iglesia. ¿Y qué es entonces? ¿Qué quiere decir esto? Sí, es claro, nos libró de la muerte. El Señor Jesucristo nos libró de la muerte, así que no importa lo que pasemos. Y las canciones dicen, Jesucristo, reinas con poder. Y eso es verdad, porque Él reina con poder, porque Él vino a eso. Y por eso yo les decía al comienzo, mucha gente dice, lo mejor está por venir. No, lo mejor ya vino. El Señor ya vino. Y bueno, me llamó mucho la atención. Bueno, voy a anotar, porque hay cosas que se me olvidan. Ahora, el autor detalla dos motivos de esta redención. Cristo dice que se hizo hombre para destruir al diablo y librar a sus esclavos. Dice que Cristo se hizo como uno de nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El que tenía el imperio de la... Ahora, esa palabra, hay un versículo que dice que estamos en este mundo y estamos habitados ¿por quién? Por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, eso que el Señor destruyó a Satanás literalmente significa anular, o sea, hacer impotente. Obviamente Cristo no destruyó al diablo en el sentido de exterminarlo. Cristo lo hizo impotente. Es el punto. Cristo lo hizo impotente. Y está bien, decimos que Cristo destruyó a Satanás. Pero luego dice que Satanás es el que tenía el poder de la muerte. O sea, está diciéndonos ese actor que Satanás decide cuándo uno de nosotros va a morir. Satanás decide cuándo cualquiera de nosotros va a morir.
Si alguien me puede leer, por favor, creo que es en Mateo 10, 28. ¿10? 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, es claro. Es claro. Claro que no. Satanás no decide cuándo cualquiera de nosotros va a morir. Al único que deberíamos de temer es a quién. A Dios. Él es soberano. Él reina. Satanás, hay veces que obedece los propósitos de Dios. No sé qué, el otro día les comentaba de que Dios utiliza la circunstancia para demostrarnos su carácter santo. Satanás no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo destruyó. Cristo ya lo destruyó. ¿Y por qué lo destruyó? Por medio de la muerte. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a ver las maravillas del Señor Jesús. Decimos, hombre, sí, yo era esclavo. Yo me acuerdo que antes caminaba con unos amigos, caminábamos ahí y ellos debían muchas cosas. De hecho, un amigo mío, que era mi amigo, que a mí me parecía normal, una vez encendió un puro de marihuana con un papel de la Biblia. Y otra vez... Y luego siguió y lo aconsejaban y luego siguió y luego se robaron el panel de la iglesia, un panel de que la iglesia le costó mucho dinero comprar ese panel y con tanto sacrificio. Y claro, yo sentía temor porque andaba con ellos. Y eso, y aparte eran ladrones, o sea, robaban. Y yo decía, ¿pero por qué yo tenía temor? Claro, tenía que tener temor, porque la espada que Satanás empuña para mantener atada a las personas es la muerte. Por eso es que dice que el Señor nos hizo libre, porque no tenemos temor a la muerte. O sea, no tiene ningún sentido para un creyente temer a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros. Él ya pagó. Pero hay otras cosas que sacan, que el otro día le comentaba al pastor y le decía, pastor, hay gente que dice que es Cristo, de que Dios, de que Dios pagó un precio a Satanás para librarnos de la muerte. Hay gente que dice eso. Cristo no pagó nada a Satanás. Cristo destruyó a Satanás. ¿Por qué? Porque nos mantenía esclavizados a todos. ¿Por qué? Por el temor a la muerte. Y yo decía, ay Señor, gracias porque me ha ayudado con esto. Entonces esto explica, es algo que de verdad estamos viendo a nuestro alrededor. El otro día encontré una chica y le pregunto, ¿por qué quieres que ora? Mira, quiero que ores porque me vaya bien, porque no me pase nada, porque tienen temor. Tienen temor. Nosotros, hermanos, no tenemos temor a eso. Y como les digo, yo decía, pero si el Señor está diciendo que nos ha hecho libres, ¿por qué nosotros pasamos tantas cosas? Claro, no importa. Él ya nos libró de la muerte, no tenemos miedo. Por eso es que tenemos que vivir gozosos, alegres, porque el Señor Jesucristo nos libró. Nos libró, pero la pregunta es, ¿te lo crees? ¿Te lo crees que el Señor Jesucristo ha venido a este mundo a librarte de la muerte? ¿Te lo crees? Porque cuando no lo creemos, entonces entramos en duda y empezamos a decir, no, es que el Señor Jesucristo no me entiende. El Señor no me entiende. El Señor Jesucristo no se entiende, lo vivió, por eso vino a este mundo. Él vino a este mundo para hacernos libres. No sé, yo he estado meditando mucho en eso y bueno, siempre van a haber personas que van a venir y me lo van a poner como en duda a uno, ¿no? No, es que tú haces tantas cosas y tú cometes tantos errores y tú haces aquí y haces allá. Ese es el enemigo. Nosotros somos libres.
Cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos libres. Libres. O sea, el enemigo va a venir y va a poner cosas. No, Carlos, es que tú mereces morir. ¿Qué tenemos que decir nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo? Pues, amén, amén. Pero se me viene al recuerdo y digo, pero si yo ya estoy muerto, porque yo ya he muerto, yo morí en la cruz juntamente con el Señor Jesucristo, o sea, yo ya estoy muerto. Que viene el pecado y dice, sí, Carlos, mereces morir. Amén, pero yo estoy muerto. Ya morimos, nosotros ya morimos. Hay personas que, amigos míos, cuando me llaman me dicen, Carlos, tú no eres el mismo. Pero es que yo ya morí, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. O sea, yo ya no estoy ahí. Porque Cristo vive en mí. Y cuando empezamos a creer eso, empezamos a creer las maravillas del Señor, empezamos a ver todo lo que Él hace, decimos, oh Señor, gracias. Muchas veces lo que está predicando Julián, muchas veces, y el pastor y todos los que predicamos aquí, es porque ellos no quieren que nosotros muchas veces pongamos la mirada en las personas. Ustedes ponen la mirada en mí. ¿Por qué? Ellos predican, todos los que predicamos aquí, predicamos para que vean aquí al Señor Jesús. Que Él sí entiende, yo soy humano, yo no estoy en un cuerpo glorificado. No puedo entender, puedo llegar hasta un punto de entender a las personas, pero no a entender demasiado como el Señor nos entiende. Nosotros, la iglesia, y lo he explicado, nosotros la iglesia estamos aquí ¿para qué? Para tomar la mano cuando alguien va a cometer un error, darle una palabra de esperanza, pero no para juzgarla tampoco, porque muchas veces lo que sabemos decir, ¡ay, que usted hace esto, y este hace esto, y esto hace acá! La pregunta es que tenemos que hacerlos. ¿El Señor haría esto? ¿El Señor juzgaría a esta persona? De ninguna manera, el Señor no juzga a nadie. Entonces, si el Señor no juzga a nadie, ¿por qué yo tengo que andar juzgando a las personas? ¿Por qué yo tengo que andar poniendo mi dedo hacia los demás? No, hay que tener cuidado. Estamos aquí para apoyarnos, estamos aquí para amarnos unos a otros, que es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor anhela de nosotros, que nos amemos unos a otros, y que no importa la circunstancia que esté pasando un hermano, pues si podemos darle una palabra, pues hay que dársela, y hay que hacer lo que se levante, no a que caiga. No debemos ser piedra de tropiezos para otro, no lo debemos hacer de ninguna manera. Y yo estaba pensando, Señor, entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es que como que estamos invalidando lo que usted ha hecho, Señor. Cuando pensamos que usted no nos entiende, sí, claro, Carlos, estás invalidando lo que yo he hecho. Hermanos, nunca se atrevan, cuando están pasando por tentaciones, por dificultades, por adversidades o lo que sea, a insultar o a decir de que Cristo no nos entiende, porque eso insulta su humanidad y insulta su muerte en la cruz del Calvario. Debemos de tener cuidado cómo hablamos. Debemos de tener cuidado cómo hablamos. Voy a leer, hay un versículo que también me llamó mucho la atención. Está en Hebreos 5. Pueden irse a Hebreos. Hebreos siempre, yo creo que es Hebreos 5. Hebreos 5, 7. Esto habla de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto habla de la obediencia. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen, siendo
constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, muchas veces nosotros podemos decir, ¿por qué? Y la voy a hacer aquí. ¿Por qué es que Dios escuchó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué es que lo escuchó? Obviamente nosotros vamos a decir, pues Carlos, si usted está loco, pues era su hijo, pues por eso lo escuchó. Por eso lo escuchó Carlos, porque era su hijo. ¿Y qué dice aquí en el versículo? Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Por esa obediencia perfecta fue que Dios escuchó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede leer Filipenses 2, del 7 en adelante? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, cuando yo leo eso, Señor, ¿quién soy yo, Padre? Fue obediente por su obediencia. Cristo, si nosotros lo vemos yo creo que es en el huerto de Getsemaní, sudaba gotas como de sangre, ¿no? Y le decía al Señor, pues si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que tú quieras, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¡Qué obediencia! O sea, fue por su obediencia perfecta. Todos estos días ha predicado Julián, ha predicado Marley, estuvimos en el retiro del Señor, me ha venido hablando a mí de la obediencia. Por eso es que ustedes me ven aquí gozoso, alegre. ¿Por qué? Porque el Señor me ha librado. No es que dice que nos va a quitar todo, que todo va a ser color de rosa. No. No. Cuando pensamos así, entonces por eso nos desanimamos. Él nos libró de la muerte y punto. Cristo nos libró de la muerte y punto. Y eso es lo que tenemos que ver siempre. Eso es lo que tenemos que ver. Dice que Cristo destruyó al diablo y nos libró, nos salvó y punto. Nuestra salvación es una realidad, no una posibilidad. No es una realidad, no es una posibilidad, es una realidad. Yo lo que les pido, hermanos, es que creamos en eso. Y no estoy juzgando a nadie, porque muchas veces hasta yo paso por cosas así, pero el Señor tuvo que decirme, hijo, mira, yo he padecido todo. He padecido. No sé si se han dado cuenta de que nosotros somos muy orgullosos. Voy a poner un ejemplo. Ayunemos 40 días con nuestro Señor Jesucristo. Estamos ayunando 40 días. Empezamos a caer unos a los 30 días, otros a los 20 días. ¿Qué tal si yo le digo a Eduardo, vaya, yo duré 3 días y que Eduardo dure 30 días de ayuno? Y yo le digo a Eduardo, tú no sabes, hermano, la hambre que yo tenía cuando Eduardo duró 30 días. O sea, está mal, porque él duró 30 días, yo solo duré 3 días. Yo cuando tengo 7 días ya de ayuno,
porque siempre hay uno. Yo ya estoy soñando con mis huevitos, estoy soñando ahí con mis huevitos que me hace mi hermana y digo, ay, porque claro, eso es tentación. O por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, el diablo le incita a convertir la piedra en pan. Como Dios, Él lo pudo haber hecho. Pero el punto es de que si nuestro Señor Jesucristo hace eso, hubiera invalidado su humanidad. Por eso no lo hizo, porque entonces no podría entendernos cuando nosotros padecemos necesidad o padecemos hambre. Oye, cuando la gente me dice, no, que Cristo no puede hacer nada, por favor, digo yo, como, ¿quién me va a decir a mí si yo he visto su poder, he visto su gloria, he visto lo que Él hace? Por eso es que siempre lo que queremos es hablar de que tengan esa relación personal con el Señor. Hay veces que somos tan ingratos. O por ejemplo, cuando decimos, bueno, ya voy a terminar, porque... O por ejemplo cuando decimos que vamos a invitar a una persona, vaya, por ejemplo, y no tenemos ese temor reverente, o que en la iglesia no está. Cuando invitamos a una persona, yo siempre les he dicho a ustedes que el mejor amigo, Juan se hace llamar, ¿cómo? En el Evangelio de Juan, se hace llamar el discípulo amado de Jesús. Entonces es como que yo invite a una persona y yo le diga, hombre, vamos a la iglesia. La manera de ver cómo hablamos de Jesús y cómo así, sin ese temor reverente muchas veces. O sea, esa persona, me pongo a pensar yo, así como Juan, que Juan pudo haber, seguro pensaría esa persona que viene, que Juan, como era el discípulo amado, pues dijo, hola hermano, ¿cómo estás? Ahí que lo vio y le dijo, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Dicen que el Señor Jesucristo, según los historiadores, tuvieron que pasar 60 años para que Juan volviera a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien me puede leer Apocalipsis? Ya estoy terminando. Vamos a ver Apocalipsis, o lo leo yo, estoy aquí. Apocalipsis, pero vámonos ahí. Apocalipsis 1:12. Y dice, cuando Juan volvió a ver por segunda vez a nuestro Señor Jesucristo, dice, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al verme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho en un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca nieve, no, como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brillaba con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El Señor es el eterno, glorioso Hijo de Dios. Él tiene poder, ya nosotros no podemos verlo. Por eso es que yo le comentaba, Señor, pero ¿por qué yo no me podía sujetar? Carlos, no puedes. En tu cuerpo, en ese cuerpo que tienes, no puedes. Pero ya cuando recibas el glorificado, sí, ahí sí. Pero así, nosotros no podemos ver al Señor Jesucristo, Él es poderoso. Entonces, hermanos, yo, así como el libro de Hebreos también nos exhorta, porque en realidad el libro de Hebreos no está diciendo de que a ver si te interesa Jesús, a ver si te interesa. No, el libro de Hebreos está diciendo, agárrate fuertemente del Señor y no te sueltes, porque si te sueltas, Dios te va a aplastar. El libro de Hebreos es claro, y es un libro que nos exhorta a que miremos sus perfecciones, sus maravillas del Señor Jesucristo. Y yo decía,
Pero ¿y por qué me está diciendo esto? O sea, ¿y por qué está diciendo esto usted de que no? Y entonces yo me ponía a leer y decía aquí, y dice aquí, yo creo que es en Hebreos 10, 26. Voy a leer y ya termino. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados, sino que cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, nadie más lo hará, yo pagaré. Y es tremendo, porque Dios es un Dios que todo lo consume. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, yo, porque Él me lo hizo saber, entonces nuestro Señor Jesucristo dice que Él no va a perder a ninguno, pero Él usa medios. Y este medio que usa es exhortarnos a que nos agarremos fuertemente de Él y que nunca nos soltemos. Cristo, Él murió, Él vivió. Vamos a ver, Cristo, Él vino del cielo, Él vivió, Él murió, Él resucitó y Él pronto va a regresar. Que era lo que me decía este musulmán. Él viene ya, Él viene ya. Por eso mi deber es exhortarles a que nos agarremos de Él, hermano. No importa lo que pasemos, Él nos libró y deberíamos estar agradecidos por eso que dice. Si ustedes me permiten, podría terminar esto con una canción que canté allá en el retiro y fue de mucha bendición. Si ustedes me lo permiten, lo puedo hacer. Entonces, porque habla de todo esto. No importa, solo pongan atención a la letra. Y dice, creo que la subí también en el grupo. Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió y su sangre me libró del pecado y de mi error. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención. Al Cordero sea gloria. En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó. Nadie ahí de veras vio que aquel Cordero era Dios. Al Cordero gloria, del amor la historia.
fuente de la redención, al Cordero sea la gloria. Con los santos me veré en la eternidad, y al Cordero le daré la gloria. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención, al Cordero sea la gloria. Amén.